conocido en español como Carlos Marx, nació en Trèveris, Reino de Prusia, el 5 de mayo de 1818 y murió en Londres, Reino Unido, el 14 de marzo de 1883. Fue a estudiar en la Universidad de Bonn para después pasarse a la Universidad de Humboldt de Berlín, donde se interesó en las ideas filosóficas de los jóvenes hegelianos. En 1836 se comprometió con Jenny von Westphalen, casándose con ella en 1843. Tras la finalización de sus estudios, se convirtió en periodista en la ciudad de Colonia, escribiendo para un diario radical, la Gaceta Renana, donde comenzó a utilizar conceptos hegelianos de la dialéctica para influir en sus ideas sobre el socialismo. Se trasladó a París en 1843 y comenzó a escribir para otros periódicos radicales. Algunos ejemplos como el Anales franco-alemanes, así como una serie de libros, de los cuales varios fueron coescritos con Engels y serán revisados posteriormente. Fue exiliado a Bruselas, en Bélgica, en el año de 1845, donde se convirtió en una figura importante de la Liga de los Comunistas. Antes de regresar a Colonia, donde fundó su propio periódico llamado La Nueva Gaceta Renana, se exilió una vez más en el año de 1849. Se trasladó a Londres junto con su esposa Jenny y sus hijos. En Londres, la familia se redujo a la pobreza, pero Marx siguió escribiendo y formulando nuevas teorías sobre la naturaleza de la sociedad y cómo creía que podría mejorarse, así como una campaña por el socialismo y convirtiéndose en una figura destacada de la Primera Internacional. Entre sus aportaciones se encuentran las teorías realizadas sobre la sociedad, la economía y la política, que se conocen colectivamente como el marxismo. Sostienen que todas las ciudades avanzan a través de la dialéctica de la lucha de clases. Marx fue muy crítico de la forma socioeconómica vigente de la sociedad, el capitalismo al que llamó la dictadura de la burguesía, afirmando que se llevaban a cabo por las acaudaladas clases dueñas de los medios de producción para su propio beneficio. También se encargó de teorizar cómo en los anteriores sistemas socioeconómicos inevitablemente se producían tensiones internas, producidas por leyes dialécticas que lo llevarían a su reemplazo por un nuevo sistema, a cargo de una nueva clase, el proletariado. Sostuvo que la sociedad bajo el socialismo sería regida por la clase obrera, en lo que llamó la dictadura del proletariado, el Estado del obrero o democracia obrera. Entre sus pensamientos, Marx creía que el socialismo sería a su vez reemplazado por una sociedad sin Estado y sin clases, llamada comunismo puro. Junto con la creencia en la inevitabilidad del socialismo y del comunismo, Marx luchó activamente para la implementación del socialismo, argumentando que los teóricos sociales y las personas desfavorecidas debían realizar una acción revolucionaria, organizada para derrocar el capitalismo y lograr un cambio socioeconómico. Hablando un poco del contexto, hasta mediados del siglo XIX, la Escuela del Pensamiento Socialista mantuvo como centro de acción al socialismo utópico. Pero, entre el año de 1840 y 1850, los conceptos de los socialistas utópicos fueron seriamente criticados por diferentes autores que tenían como misión transformar la sociedad, que querían un cambio fundamental en la sociedad humana. Uno de sus críticos destacado fue Marx y Engels. El Manifiesto Comunista, realizado en 1848, fue un encargo hecho a Marx por la Asociación Internacional de Obreros. Esta gran obra, una de las más importantes de Marx, fue una interpretación del papel representado por la clase obrera del pasado y lo que le espera en el futuro. También representa una llamada a los obreros para conseguir su emancipación y mediante ella lograr la libertad del género humano. Señala la decadencia y desaparición del socialismo utópico y el advenimiento del socialismo científico. En este sentido, el verdadero autor fue Marx. Algunas de sus obras hacían crítica a la economía, polémicas filosóficas, manifiestos de organizaciones políticas, cuadernos de trabajo y artículos periodísticos sobre la actualidad del siglo XIX.
Muchas de sus obras, como ya habíamos mencionado, las escribió junto con su amigo Engels. Los principales temas sobre los que trabajó Marx fueron la crítica filosófica, la crítica política y la crítica económica política. La conciencia de que el viejo materialismo era una doctrina inconsecuente, incompleta y unilateral llevó a Marx a la convicción de que era necesario poner en armonía con la base materialista, reconstruyéndola sobre ella la ciencia de la sociedad. Si el materialismo en general explica la conciencia por el ser y no al contrario aplicado a la vida social de la humanidad, exige que la conciencia social se explique por el ser social. La tecnología, según dice Marx, descubre la relación activa del hombre respecto a la naturaleza, el proceso inmediato de producción de su vida, y al mismo tiempo las condiciones sociales de su vida y de las representaciones espirituales que de ellas se derivan. Para Marx, lo que el hombre no es puede determinarse a partir del espíritu, ni la idea sino a partir del hombre mismo, de lo que es concretamente el hombre real, corpóreo en pie sobre la tierra firme. El hombre no es un ser abstracto, fuera del mundo, sino que el hombre es un mundo, es el Estado y la sociedad. La libertad, la capacidad de actuar eligiendo, está limitada a las determinaciones históricas, pero es al mismo tiempo el motor de aquellas cuando las relaciones sociales y técnicas entran en crisis. Dios, la filosofía y el Estado constituyen alineaciones en el pensamiento, alineaciones dependientes de la alineación económica, considerada para Marx única enajenación real. En las líneas generales, Marx defiende la idea de que la alineación empobrece al hombre sociohistórico, negándole la posibilidad de modificar aspectos de los ámbitos en los que se ve involucrado, provocándole una conciencia falsa de su realidad. Sin embargo, este es un hecho que no puede suprimirse. Algunas de las críticas a Marx. La importancia de Karl Marx en el panorama intelectual y político del siglo XIX y de su legado en el siglo XX han provocado numerosas críticas a su obra y su persona. En el siglo XIX, las principales críticas provenían de intelectuales y organizaciones del movimiento obrero que sostenían posturas políticas distintas a las de Marx. Entre otros, Bakunin, anarquista y rival en la inspiración de la internacionalidad, consideraba que el objetivo de los marxistas era un poderoso Estado centralizado. Durante el último tercio del siglo XIX y sobre todo durante el siglo XX, la fuerza del marxismo en los ambientes intelectuales y organizaciones políticas de todo el mundo hizo que numerosos pensadores conservadores y liberales intentasen refutarlo. Algunas críticas se centran en elementos concretos de la obra de Marx, mientras otras se oponen a alguna de las versiones del canon marxista, elaborado por las organizaciones políticas y los intelectuales socialistas o comunistas. Poco después de la muerte de Marx, el economista austriaco von Bauer publicó varios ensayos sobre el subjetismo del valor, entre ellos Karl Marx and the Close of His System, de 1896, donde propuso refutar el capital y la teoría del valor-trabajo marxista, en tanto que teorías del campo de la economía. Ya en el siglo XX, Karl Popper, en La sociedad abierta y sus enemigos, analizó lo que se llama profecías marxistas, según su opinión, desmentidas por la historia. Popper escribió también un ensayo crítico con las pretensiones del marxismo como ciencia de la historia, considerando que incurre en lo que llama historicismo. ¿Pero qué es el marxismo? El término marxismo encierra múltiples acepciones y está estrechísimamente relacionado con la producción teórica y la acción práctico-política de su fundador, Karl. Es importante tener presente cuáles fueron, según Lenin, las tres fuentes de la obra de Marx: la filosofía clásica alemana, la economía política alemana y el socialismo revolucionario francés. En relación con estas tres fuentes, cabría señalar al menos tres sentidos del término marxista. En una primera acepción, económico-sociológica, el marxismo es una teoría de realidad social, o mejor dicho, de una determinada sociedad y su peculiar modo de producción, la sociedad burguesa capitalista. En este aspecto, el marxismo es una crítica de la economía política y puede considerarse una macrosociología,
y en último término una teoría de la historia. El marxismo encierra así, en un momento, una cientificidad que pretende instaurar y fundar una ciencia. Por otra parte, en su significado político, el marxismo es una práctica o acción revolucionaria encaminada a la transformación de la realidad y de la estructura económico-política social. En ese sentido, lleva a cabo una crítica de alineación en que vive el hombre, crítica hecha desde una teoría acerca de la naturaleza humana y de la sociedad. Se podría decir que el gran objetivo al que sirve toda formulación teórica del marxismo es la intervención práctica en el movimiento histórico. Este principio revolucionario da forma a toda su obra teórica, hasta los últimos escritores de su vida. Han sido expresados por Marx ya en su temprana juventud. Los filósofos se han limitado a interpretar variamente el mundo, pero lo que importa es transformarlo. En su significado crítico filosófico, el marxismo es una crítica de la filosofía, o al menos de una cierta idea y su función. La crítica marxista se ejerce principalmente sobre el idealismo de Hegel y el materialismo mecanicista de Feuerbach. El marxismo no es filosofía, sino que lleva a cabo una dura crítica de la misma y proclama su superación y desaparición. Esto no quiere decir que el marxismo no sea también una filosofía, lo es, y encierra toda una ontología. La respuesta a la segunda pregunta que nos hemos planteado se podría decir de la siguiente manera. Por marxismo podremos entender la obra de Karl Marx y a decir junto la propia obra de Engels. También puede considerarse marxismo todo lo que a partir de la producción de Lenin, que se denomina escolástica soviética, como las diferentes lecturas que en el siglo XX se han hecho de Marx, como por ejemplo Althusser, Sartre, interpretaciones como una teoría crítica de la sociedad, llevada a cabo por la Escuela de Frankfurt, o reflexiones y reapropiaciones como las de Lukács, Gramsci o Bloch. Para concluir, hablemos un poco de nuestra época. Podemos decir que en nuestros tiempos el hombre es ante cualquier cosa un ser que tiene necesidades materiales, al igual que otros seres como los animales, y por lo tanto esto debe ser entendido por todos. Existen dos clases que lo poseen todo, que son los burgueses y los que solo disponen de su fuerza de trabajo. En este caso, los burgueses, por ser la clase dominante, es quien está